Damas y caballeros, amigos todos, buenas tardes, buenas noches. Estamos para empezar una vez más un sábado de gloria, dicen algunos, un sábado interesante, espero yo. Vamos a esperar que algunos de nuestros amigos se empiecen a conectar y podamos conversar un rato. Algo que estuvimos trabajando ya la semana pasada para poder conversar en algo mucho más extenso. Pero de que nos... Caballero ilustre, Martín, ¿cómo estamos? Bendiciones, buenas noches. Un poquito de frío, pues yo creo que la vejez, más que frío, yo creo que ya los años pesan y los huesos ya no son tan duros como antes. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí. Esperemos que sea interesante. El día miércoles fue yo creo bueno. Vamos a un poco continuar lo que conversamos el día miércoles. Pero siempre hago un pensamiento antes de empezar. Y esta vez para no variar y no ser diferente, estaba pensando, ¿qué nos falta a nosotros los cristianos para poder trabajar unidos? Rosita Ochoa, buenas noches, ¿cómo estamos? Bendiciones, qué gusto de tenerla por aquí. Espero que por casa todos estén bien. Por aquí estamos con frío todavía, con un café que se nos está enfriando. Y el croissant ya no lo traigo porque si no hay que repartirlo entre muchos y vamos a querer que es Santa Cena al final, así que mejor no. Pero decía, ¿no? A nosotros los cristianos, y he visto en esta semana, porque he estado conversando con uno que otro amigo y de los otros también, ¿qué nos falta para poder trabajar unidos? Algo nos falta, yo creo que hay algo que no, o nos sobra de repente, no, algo nos falta o algo nos sobra, porque no podemos trabajar unidos. ¿Qué nos falta? Humildad, de repente, ¿no? De repente un montón. Nos falta perdón, nos sobra activismo, la gente quiere hacer muchas cosas, pero que muchas veces nada tiene que ver con el reino, o nos falta humillarnos ante Dios. ¿Qué nos sobra? ¿Señalar porque unos hacen o señalar porque otros no hacen? ¿Qué nos falta? ¿Estudiar un poco más la palabra y entenderla y verdaderamente escudriñarla y de ahí sacar algo productivo para todos? O de repente nos sobra mucho conocimiento, pero nos falta unción. Varios me han dicho eso, ¿no? Sabes algo, pero te falta ese algo que deben tener todos. Probablemente sí sea cierto, ¿no? Nos falta amor. Nos falta verdaderamente ese de amados los unos a los otros, o dejar un poco aprovechados los unos de los otros. O quizás nos falta un encuentro de verdad con el Señor. Y verdaderamente convertirnos en discípulos de Dios. De repente nos falta algo de eso, ¿no? O sea, podemos estar en la iglesia, podemos leer la Biblia, inclusive estudiar la Biblia, como les digo que a veces conocemos algo, pero nos falta esa unción que debería de ser, probablemente, ¿no? Pero nos creemos más reyes y sacerdotes que discípulos. ¿Qué nos falta realmente para poder, como decía alguna vez en Pentecostés la palabra de Dios, que estaban todos unánimes, todos juntos, pensando, sabiendo, queriendo y haciendo lo mismo, siguiendo las enseñanzas de los apóstoles? ¿Qué nos falta a nosotros para poder trabajar unidos, como un cuerpo de Cristo? Como les decía alguna vez, la iglesia o congregación tal no se ve muy bien con esta congregación, no son hermanos, a pesar de que son hermanos en Cristo, pero como congregaciones no son muy... ¿Qué nos falta realmente a todos nosotros, los cristianos, para poder trabajar como el verdadero cuerpo de Cristo? Se los dejo ahí para pensar, ¿no? Porque no encuentro, realmente he estado como les digo, conversando con amigos y no tan amigos, y nos falta algo. Si uno propone algo, no quieren hacerle caso, no quieren participar. Si el otro propone algo, no, él quiere cambiarlo. Si
ellas huyen, ya. Yo recuerdo que a 2, 3 propuse algo y ya no me han vuelto a hablar. Ya ni comentan antes comentaban en contra de lo que yo subía, ahora ya no comentan, porque les hice una propuesta y ya dieron marcha atrás. Entonces, ¿qué nos falta? Y se los dejo así como un pensamiento, ¿no? Para poder trabajar. Gracias. Qué bien, hermanita. Me alegro mucho de que todos estén bien. Por aquí, con las bendiciones del Señor también estamos bien y seguimos adelante. Gracias a Dios. Como decía hace unos días, ¿no? A veces las maravillas que hace el Señor nos deja con la boca abierta, realmente. Y ha hecho unas grandes maravillas, por lo menos en la familia. Pero vamos a orar. Lo de la unidad se las dejo ahí de pensamiento, ¿no? Pero vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Señor, te damos gracias esta noche. Te damos gracias porque hasta el día de hoy tú estás con nosotros. Como decía hace un rato a un amigo, gracias a Dios porque el día de hoy el Señor nos ha despertado y en su voluntad seguimos adelante. O como decía una amiga, cuando pidas la voluntad de Dios, preocúpate, ¿no? Diana, hermana, ¿cómo estás? Mucho gusto, vamos a conversar. Estamos en la oración, así que vamos a orar dándole gracias al Señor. Le voy a dar gracias de mi parte por mi familia, porque hemos recibido un milagro muy grande. Esperamos todavía otro más, hemos clamado al Señor por un milagro más grande, pero ya está caminando. Y doy gracias, el Señor está haciendo una obra muy grande en la familia. Y le damos gracias por ello. Cada día yo siempre le daré gracias por mi otro hijo y ahora más por toda la familia. Y le doy gracias por la oportunidad que me da todavía de estar hablando un poco de su palabra y aprendiendo un poco más. De repente, como alguien dijo, sé un poco, pero me falta mucha unción. Probablemente sea cierto, pero yo creo que a veces es mejor hacer algo con conocimiento y quizás con falta de unción, a con conocimiento no hacer nada. Y por eso le doy gracias al Señor, porque me permite hasta ahora cada miércoles y sábado poder decir algo y poder conversar con tanta gente querida y estimada por nosotros para que sigamos adelante. Y el Señor nos dé cada día más palabra y conocimiento para poder ser sus discípulos. Y ser sus discípulos es conocerlo, y para conocerlo la única manera es estudiar su palabra. Y por eso yo le doy gracias cada día, porque aprendo un poquito más. Y espero que de alguna manera el Señor sonría por lo que se está haciendo, porque otras personas también están recibiendo algo de palabra. Y por eso yo cada día le daré gracias al Señor por la oportunidad que me da. Y le doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Le retiñirán ambos oídos. Yo decía esa palabra tan mal, retiñirán, pero no, está bien, así dice la palabra de Dios, así escrito está, no he fallado ahí. Pero la semana pasada, el día miércoles, conversamos varias cosas, ¿no? Estamos conversando sobre no solo de pan vivirá el hombre, habíamos empezado a conversar la semana pasada y espero de que un poquito tocar ese punto para seguir a que se va a poner más interesante todavía. Conversamos de que, si usted recuerda del Eliseo, ¿no? De la comida que hizo y que estaba mala y que al final Eliseo echó harina y pudieron comer los hijos de los profetas, ¿no? Pero entendíamos de que no todos se dieron cuenta de que la comida estaba mala y no todos pudieron arreglarla, ¿no? Solamente Eliseo. Y eso nos dice que a veces, esa frase tengo que cambiarla, pero no puedo. A veces, muchas veces, escuchamos la palabra de Dios, pero no nos damos cuenta si verdaderamente es palabra de Dios o es algunas cosas medias raras que parecen palabra de Dios, pero no son. En este caso, en Segunda de Reyes 4, en el capítulo 4, decía algo así, ¿no? Y halló una como parra montés en el versículo 39. Entonces era algo parecido. Se parecía a la palabra de Dios, se parece a la palabra de Dios, suena como la palabra de Dios, pero no lo comemos. Y más aún, cuando usted y yo tenemos
un hambre espiritual por el conocer de la palabra de Dios y aceptamos, y como no lo comparamos, aceptamos y asumimos de que eso es cierto. Y a veces, como en este caso, alguien grita, ¿no? Y ahorita, como yo siempre le digo, usted levanta la mano y se la cortan, alguien grita, ¿no? Hay veneno en esa olla, hay veneno en esa comida. Pero en estos tiempos es a veces difícil levantar la mano, complicado decir, porque no toquen al ungido, es lo primero que nos gritan, y segundo, pues nos tachan de herejes, ¿no? Pero debemos conocer la palabra de Dios. Después pasamos un rato también a que en el Salmo 78, versículo 18, decía algo así, ¿no? Pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Y muchas veces nos enseñan, nos dicen, pide, sé específico, ora y dile al Señor lo que tú necesitas. El Señor ya lo sabe, pero nos dicen, ¿no? Entonces, pidiendo comida a su gusto, nos dijeron, pide, ¿no? Jennifer, Nancy Ventura, muchas gracias por estar por aquí, bendiciones, gracias por acompañarnos. La cosa se pone interesante. Pidiendo comida a su gusto, y a veces nos dicen así, ¿no? Nos falta el iluminado que nos dice, tú tienes que ser específico, necesitas algo, pídelo, pide un carro, pide tu trabajo de gerente, general manager con 11 meses de vacaciones, eso te lo va a dar el Señor. Y en el Salmo decía, ¿no? O sea, ¿podrá poner el Señor mesa en el desierto? O sea, después de todo lo que vieron y todo lo que hizo el Señor, los milagros que hicieron, todavía estaban preocupados si el Señor podía darles de comer. Y todavía pidieron comida a su gusto. Como buen mesero, el Señor salió con su traje y su corbatita Michi, con su papelito en la mano, es decir, ¿y el Señor qué quiere? ¿No? Y no faltó un Víctor que salió por ahí, bueno, un filet mignon, medium rare, o un Kobe, que ahorita estamos con el huello, medium rare, por favor, con papas fritas, con salsa y un poquito así de ajitos, ¿no? No mucho porque me cae pesado. Y el Señor, como buen mesero, no apuntándolo, y usted también, y usted quiere, y usted, y a todo, pero dice algo interesante. Comieron y se saciaron, y les cumplió pues su deseo. Entonces, hasta ahí todo bien, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué quiere? ¿Qué necesitas? Tú pide. El Señor dice aquí que va a dar a su gusto y les cumplió todo su deseo. Entonces el deseo que tú tienes en tu corazón, el Señor te lo va a dar. Pero hay una cosa que no leemos, que dice, no habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios. Porque no estaban buscando al Señor, estaban buscando su pan con pescado, la añadidura. Y dicen, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, se hizo morir a los más robustos de ellos. O sea, yo desaparezco, ¿no? O sea, el más robusto, imagínense a mí, ¿no? Y derribó a los escogidos de Israel. ¿Por qué? Porque lo que querían y el motivo por lo que estaban ahí, todavía le decían, mira, allá en Egipto teníamos la comida que queríamos, estaban muriéndose de hambre, eran esclavos y vienen aquí con cosas, ¿no? Pero con todas las que estaban pasando, yo me imagino que si usted una semana no come, aunque le caiga una lechuga, a usted no le gusta la verdura, usted se la come. Pero aquí no. El Señor les estaba dando el alimento, pero ellos querían su carne, sus palomitas y codornices, ¿no? Para pasarla bien. Y el Señor les dio. Pero, a pesar de que se saciaron, no buscaron del Señor, sino buscaron la añadidura. Entonces, a veces nosotros nos vamos por el milagro, pero no por quien hace el milagro. A veces escuchamos y parece palabra de Dios, pero verdaderamente no es palabra de Dios. Ahora, entrando en materia, vamos a hablar de 1 Samuel. Hemos hablado un poco hace yo creo que unos meses. ¿Recordará usted que había una mujer que se llamaba Ana, que no podía tener hijos? Y se fue al templo y clamó al Señor. Elí la vio, él era el profeta de Dios. Bueno,
caído en desgracia en esos tiempos por otras cosas que vamos a ver, creyó que estaba borracha. O sea, su discernimiento, cero. Ya en esta etapa, Elí estaba en otro canal. Ya había perdido la relación con el Señor, ya estaba realmente haciendo cosas que no debía. Pero Ana le dice: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo entrego. Señor, le dio un hijo. Y Ana, después de un tiempo, de que ya dejó de lactar el niño, ya digamos, era un poquitín grandecito, fue y lo dejó ahí en el templo. Entonces, en el capítulo 3 dice, ¿no? El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Vamos a un ratito por ahí. Elí no era un hombre de Dios. O sea, no es que, ojo, no es que Jehová no hablase. No. La palabra de Jehová, esta cosita que está aquí, escaseaba. O sea, nadie predicaba la palabra. ¿Y Elí qué hacía? Elí le encantaba la parrillada, su carne y su steak y sus papas fritas con todo lo que pudiese. Y dice la propia Biblia de que era un hombre pesado, era un hombre grande, o sea, era un hombre gordo, obeso, ¿no? Pero dice que ya no se... O sea, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Cómo es posible que escaseara si había un hombre de Dios supuestamente que era Elí? Que Elí ya no hablaba la palabra de Dios. Se acordarán que varias veces hemos conversado de que reconstruían el templo y en medio del templo encontraban los rollos y abrían los rollos, los leían y no. Pero en este caso, Eli, mucho gusto de tenerte por aquí, muchas gracias por estar aquí, bendiciones también. Estamos hablando un poco de Samuel y Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba. Entonces, la palabra de Dios no se estaba predicando. Julia, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bendiciones, mucho gusto de tenerte por aquí. Estamos hablando de 1 Samuel capítulo 3 ahorita. Cuando el joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí, la palabra de Jehová escaseaba. Entonces, no había predicación. ¿Por qué? Porque Elí, el supuestamente hombre de Dios, ya no predicaba la palabra. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, o sea, ya estaba ciego inclusive, Samuel estuvo durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Fíjense esa frase, el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí nuevamente. Porque vamos a ver por qué hizo eso al principio Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová había sido revelada. Fíjense una cosa. Samuel ya estaba ministrando. O sea, ya habían pasado unos años. Estaba en el templo. Como usted, como yo y como mucha gente ya asistimos al templo. De repente es el primer año, segundo año, tercer año, e inclusive leemos la Biblia y no faltará alguno que le dice: hermano, ¿puede orar? Por supuesto, total, por orar no mató a nadie, y se lanzaba a orar. Pero dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Entonces, fíjese, ya estaba ministrando a Jehová, ya estaba haciendo ciertas funciones dentro del templo, pero todavía no lo conocía. A veces pasa, y sobre todo cuando son chiquillos, que queremos hacerlos de que ya son los ungidos de Jehová y a los 10 años lo queremos hacer predicar. Y nos agarramos de 2 o 3 versículos bíblicos de aquí, pero verdaderamente miren lo que decía Samuel. No había conocido aún a Jehová. La palabra que escuchaba, no sabía de quién era, creía y asumía que era de Elí. Por eso iba donde Elí le preguntaba: aquí estoy, ¿qué es lo que necesitas? ¿Para qué me has llamado? Sabiendo de que todavía está ciego, ¿no?
y es difícil moverse y esas cosas, pesado y ciego, imagínense. Entonces él creía, ¿por qué? Porque la voz del Señor todavía no la conocía. Ahora viene la hermanita Aida, buenas noches, viene Aida y nos dice que sí escucha la palabra de Dios. Pero mire, gracias hermana, gracias, muchísimas gracias por sus bendiciones, las necesitamos por horrores. Pero bueno, o sea, a pesar de estar en la congregación, a pesar de asistir, inclusive, fíjese, a pesar de ministrar a Jehová, no lo conocía. Y tampoco la palabra de Dios le había sido revelada, o sea, la leía probablemente, la separaba, oraba, ¿no? Ministraba al Señor. Pero ese algo que tiene la palabra de Dios, que ahora le llamamos Espíritu Santo y que toca nuestros corazones, todavía no lo conocía. Entonces, cuando por varias veces lo llamaba Samuel, él pensaba que era Elí. Por eso les digo, a veces podemos tener tiempo en la congregación, podemos pasar muchos meses o años dentro de la congregación, inclusive ser ancianos dentro de la congregación y no conocer la palabra de Dios, no conocer al Señor. Que la palabra de Dios no, o sea, la leemos mecánicamente, la podemos memorizar inclusive, ahí yo pierdo, por nombres muero, pero la podemos repetir, porque a veces, a ver, el Salmo 92, y no, y se lo dan, pero como si fuese el Padre Nuestro. Pero, ahora explícamelo. ¿Ah? ¿Perdón? ¿Qué decir? No sé. ¿Ah? ¿Por qué? Porque aún así, después de tiempo que estamos en la iglesia, la palabra de Dios no se nos ha revelado a nosotros. No es viva todavía, porque todavía es palabra, es letra. Y en este momento Samuel todavía no había conocido al Señor. Y dice en el versículo 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y otra vez vino donde Elí. Yo me imagino que este muchacho dice, oye, Elí, déjate, ya no solamente estás ciego, gordo, sino ya estás perdiendo la memoria porque yo escucho que me llaman y creo que eres tú y aquí no hay nadie. Entonces, hermana Estela, mucho gusto de tenerla por aquí. Estamos hablando de Samuel, que ministraba al Señor en la presencia de Elí. Dice el 8, ¿no? Llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, ya por cansancio. Por tercera vez lo llamó y aquí no hay nadie más que nosotros dos y la llorona no creo que sea, tiene que ser el Señor. Y Elí, que estaba medio perdido en el espacio, ¿no? Le dice, ¿no? Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, fíjese, y vino Jehová y se paró. Muchas gracias, hermanita, también bendiciones para usted y su familia y la congregación de paso. Mucho gusto de tenerla por aquí. Vamos a divertirnos un rato aprendiendo algo de la palabra de Dios, porque yo creo que el aprender la palabra de Dios tiene que ser un gusto, y ese gusto no debe quitárnoslo nadie, ni nada. Y vino Jehová y se paró, y de allá no solamente su voz, de ahí una presencia. Llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y aquí viene algo difícil. Elí, como les digo, ya era un hombre que ya no enseñaba la palabra de Dios. Ya los rollos y todas las cosas que ayudaban al pueblo, que les enseñaba al pueblo, habían sido guardadas. Ya él, su afán diario era comer, ya no podía ni ver, pero ya no había una palabra, porque siendo un profeta de Dios, siendo un hombre de Dios, usted y yo debemos tener siempre una palabra para alguien, una enseñanza para alguien. Ya cuando nosotros, yo digo siempre, si usted es un maestro, yo soy un maestro, intento por lo menos serlo,
y en un momento le dicen, hermano, usted podría darnos la clase, y usted viene con esa respuesta y dice, oh, claro, por supuesto, hermano, tres semanas, no, hermano, yo lo necesito en 2 horas. Y usted dice, no, mire, hermano, yo necesito por lo menos, no, una semana para preparar, y tú sabes, tengo que orar, no, entonces usted no es maestro. Así de simple. Porque siempre tiene que estar preparado. Elí era un hombre de Dios, era un profeta de Dios, que debía estar preparado para llevar en todo momento la palabra de Dios y enseñarla ya. Y dice que la palabra de Jehová escaseaba. Y ahora mire lo que le dice el Señor a Samuel. He aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien lo oyere le retiñirán ambos oídos. O sea, mi amigo nos va a sonar, y ahorita ya me están sonando. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Usted se imagina que le vengan a decir a Elí, ¿no? Esto es lo que me ha dicho el Señor, que va a pasar con tu casa, con tu familia, por lo que tú no has hecho, por la iniquidad y por lo que han hecho tus hijos y que tú no les has dicho nada. O sea, perdió todo, ya no había enseñanza, y por no haber enseñanza y no haber, sus hijos hacían lo que les daba la gana. Como es cuando el rey no está, no hay un camino, no hay una visión, no hay una palabra de rectitud, de obediencia, de nada. No hace lo que quiere. Entonces, llamando pues Elías a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel, y él respondió, heme aquí. Ahora ya sabía. En este momento, en lo que Jehová le dijo, ya lo conoció, ya empezó a saber quién era el Señor y quién había sido quien lo había estado llamando. Ya escuchó su voz, porque dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. A partir de ahí, Samuel pudo escuchar ya y entender, comprender y saber y conocer la palabra de Dios. A veces nos dicen, ¿no? Dios me dijo, ¿no? Pero ¿será Elí o será Samuel? Porque el Dios me dijo es muy fácil. Usted ni yo lo podemos refutar. Pero si no está de acuerdo a la palabra de Dios, probablemente no sea, sino mi buena, en el mejor de los casos, mi buena gente. Yo deseo lo mejor para usted. Y en base a eso puedo argumentar. Pero no necesariamente es lo que dice el Señor. Porque mire, inclusive, en este caso, llamado pues Elías, Samuel le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieses algo de todo lo que habló contigo. Samuel tenía temor de decirle, porque a pesar de todo, Elí era el hombre de Dios, y Elí era el que lo había recibido durante todo este tiempo, desde muy pequeño hasta este instante. Entonces tenía un cariño por este hombre. Pero Samuel, el pero es mío, y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le parece. No sé, pero no sé si mira, mi interpretación de repente es equivocada. Es, bueno, pues, haga lo que quiera. Si a mí me dice eso, no sé, yo me imagino que usted también. Si le dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, o sea, le haré polvo. Se me paran los pelos.
me pongo a pensar en mi nieto, en mis nietas, en mis hijos, hasta en mi gato. Los va a hacer polvo. Y acá él dice, haga lo que bien le parece. O sea, que haga lo que quiera. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Entonces, hasta ahorita vamos con dos cosas. Un muchacho que no conocía la palabra de Dios, que no conocía la voz de Dios, y asumía, fíjense, asumía que el que lo llamaba, que el que le enseñaba la palabra, que el que le decía algo, era un hombre de Dios. Pero ese hombre de Dios ya había perdido contacto con el Señor, porque ya no predicaba la palabra, ya no enseñaba. O sea, lo que estaba recibiendo Samuel, ¿qué era? Si dice, la palabra de Dios, de Jehová escaseaba, ¿qué le estaba enseñando Elí a Samuel? Todo cambió cuando en el versículo 7 empieza diciendo, no ha conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada, pero ya versículos después dice, Samuel, vino y se paró el Señor delante de él. Entonces, algo es diferente a comer, eso sí, a comer. Comían como, bueno, señora, no lo diga muy fuerte porque ahorita nos cortan la señal y el guayu. Pero dice ahí, fíjese, en el capítulo 4, perdón, en el capítulo 3, versículo 21 dice, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Ahora, en el capítulo 4 dice, y Samuel habló a todo Israel, porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Los filisteos iban a agarrarse a trancazos con los israelitas. Y además, y la cosa se le puso complicada. Entonces los de Israel se pusieron, voy a parafrasear un poco porque si no llega Navidad y todavía no acabó. Y decían, ¿qué hacemos? Estos son más, los filisteos son más. Entonces a uno se le ocurrió, vamos a llevar el arca. Vamos a llevar el arca y con el arca. O sea, lo que le contaba un amigo, contaba eso. Voy a llevar la Biblia. Y con la Biblia se van a ir los demonios. O sea, yo le pongo la Biblia así y todos van a salir corriendo. Porque esta es la palabra de Dios. Entonces, bueno. ¿Qué hicieron? Aconteció de que en el versículo 5 del 4 dice que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tal júbilo que la tierra tembló. O sea, todos dijeron, esta la ganamos. No, aquí, con el arca aquí. Pero no se acordaron, o no querían acordarse. Y les mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad, y cumpliré contra Elí todas las cosas que he hecho sobre su casa. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es este en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída, y tuvieron miedo, porque ellos sabían quién era Dios. A veces nos pasa, los de afuera saben más quién es Dios que nosotros. Nosotros estamos pensando todavía en la inmortalidad del mosquito, ¿no? Estamos todavía pidiendo, Señor, por favor, mi carro verde, ¿no? Con rayitas, ¿no? Amarillas. Por favor, los rines de carrera, pues no hay para la nieve, no vas a poner así, normal. O sea, estamos preocupados en eso, mientras que hay otros de afuera que en el momento de dificultad tiran rodilla y claman al Señor, mientras nosotros estamos pidiendo nuestro pan con pescado. Entonces, los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. O sea, les estamos ganando, les vamos a ganar, pero ya con el arca y con la presencia de que Dios está allí, la vamos a tener difícil.
¡ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Sabe mucha gente quién es Dios. Se hacen los descreídos, pero en el momento de la necesidad, a veces los de afuera tiran más rodillas que los de adentro. Pero, dice, ¿no? Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros, sed hombres y pelead. Y salieron a la batalla. Y tristemente, el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó al mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino. Estaba como el papá del hijo pródigo, ¿no? No estaba en oración, no estaba velando, no estaba clamando al cielo por ayuda y perdón. Estaba en su hamaca, de repente con sus 3 tacos de lengua, su horchata, esperando que pase algo. Total, él mismo había dicho, Jehová haga lo que bien le parece. No importa. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. No porque habían perdido la batalla, porque el arca de Dios había sido tomada. Porque de ahí en más la presencia de Dios no iba a estar sobre el pueblo. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Volvió de nuevo. O sea, él estaba en otro canal. El hombre de Dios es que, como Samuel, que estuvo atento y conocía ya la voz del Señor, ya Elí, ¿por qué hacen bulla? No me dejan descansar, pensando en la parrillada de mañana. ¿Qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. En ese momento, pónganse a pensar un hombre obeso, grande, obeso, ciego, de 98 años de edad. Sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Miren, hermanos, cuando se dio cuenta de que había perdido la batalla, y más aún de que la presencia de Dios ya no iba a estar con ellos, por el arca, por sus hijos, me imagino que recordó lo que había pasado, lo que le había contado que Dios le dijo a Samuel. Todo estaba perdido. Ya no había palabra, no había presencia, ya no había absolutamente nada en aquel pueblo, hasta derrotados estaban. Nosotros llegamos a las congregaciones, tenemos que tener el discernimiento para, así como Samuel, en la primera que nos diga Samuel, nosotros debemos decir, heme aquí. Dirá Juan, María, Jorge, Eutanasia, como se llame usted, heme aquí. ¿Para qué me ha llamado? Pero tenemos que llegar a conocer la palabra, la voz del Señor.
cuando verdaderamente lo que estamos escuchando es de Dios. Y si es de Dios, tiene que estar escrito. Siempre les digo, no puede ser de que Dios solamente hable a esta congregación y a las demás les hable diferente. Porque la palabra de Dios es universal, no es para usted ni para mí, ni siquiera es para agarrar un versículo y me lo escondo yo porque ese versículo es para mí. No, es la palabra de Dios. Cuando usted le dice que anda, cuando usted dice, heme aquí, no le dice que se vaya escondida, sino le dice, ve y haz tal cosa, de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando le dijo, id y hacer discípulos, no le dijo, tú, Juancito, María, Ernestina, Jorge, anda y haz discípulos. Dijo, es universal. Cuando nosotros verdaderamente conocemos la voz de Dios y la palabra de Dios es revelada a nosotros, es cuando nosotros vamos a cambiar y vamos a, lo que decía al principio, vamos a encontrar la unidad y vamos a poder trabajar todos juntos. Al principio les decía, ¿qué nos falta para poder trabajar como un cuerpo de Cristo a todos? Unánimes, juntos. Cuando dos o más se junten en oración, ¿por qué a veces no pasa nada? Porque no estamos juntos en la palabra de Dios, como cuerpo de Cristo. Estamos usted y yo parados al costado, pero como cuerpo de Cristo no estamos juntos. ¿Por qué? Porque todavía muchas veces, sigo con eso, no hemos conocido aún a Jehová. Y muchas veces la palabra de Dios no ha sido revelada a nuestros corazones. Por eso les decía, a veces conocemos mucho, pero no hay la unción de Dios. Pero como Samuel, por lo menos intento estar ministrando, porque en algún momento que ministraba, a pesar de que Samuel todavía no lo conocía, llegó a conocerlo. Como Samuel en algún momento al principio que ministraba delante de Elí, pero ministraba y hacía cosas dentro de la iglesia, pero todavía no lo conocía, pero llegó un momento en que el Señor se paró y le dijo, Samuel, Samuel, ¿no le gustaría a usted, a mí por lo menos sí, que en algún momento le diga al Señor, Julia, Estela, Martín, Aida, Jorge, Rubén, Víctor? Y usted pueda decir, heme aquí, Señor. Y que todo esto sea revelado para que usted pueda enseñarlo a otras personas. De repente no seremos un Samuel, pero sí seremos siervos de Cristo y ya con eso es más que suficiente. ¿Está dispuesto? Yo sí. Yo sí. ¿Difícil? No lo sé. ¿Con caídas y levantadas? Le aseguro que en mi caso sí. Quizás, siempre digo, quizás con más caídas que levantadas. Con más errores que aciertos. Con más cosas raras que cosas buenas. Pero dispuesto, más que dispuesto. ¿Quiere usted ser un Samuel? ¿O quiere ser un Elí? Va a comer bien, es lo único. Pero el Señor le dirá, Samuel, Samuel. Y se pare delante de nosotros, no, se cae la casa. Vamos a dejarlo ahí. Dos cositas. ¿Qué nos falta para estar unidos? ¿Somos Samuel? ¿O estamos todavía peleando como Elí? Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias porque hemos aprendido un poquito más. Porque nos gustaría, y me pongo en los zapatos de mis amigos y hermanos y hermanas, que una noche, cualquiera de estas, nos llames por nuestro nombre, te pares delante y pudiéramos decirte, heme aquí. Quizás sea lo último que digamos por la gloria recibida, pero cualquier cosa que digas que heme aquí, que tú respondas a esa respuesta por nosotros.
Señor, será saber de que tú estás con nosotros y de que debemos seguir adelante. Tu palabra nos dice que debemos llevar a toda criatura la verdadera palabra de Dios. Pero que tu Espíritu Santo ponga en nosotros ese algo que necesitamos para llevarles la palabra de Dios. No ser el mesero que muchos quieren. No ser aquel que da todo lo que nosotros anhelamos, sino aquel que nos trae la presencia tuya en nuestras vidas. Porque teniendo tu presencia, lo que vayamos a pedir siempre será respondido porque lo haremos en tu voluntad. Difícil. Como alguien decía, si pides su voluntad, preocúpate. Sí, preocúpate. Pero te damos gracias, mi Dios, porque cada día aprendemos un poquito más. Perdónanos porque seguimos fallando. Perdónanos porque todavía esta carne tiene sus cosas raras. Pero ayúdanos a seguir caminando y a seguir intentando transmitir a otros lo poco que aprendemos y danos algo más para saber siempre qué llevarle a los demás. Ayúdanos en este tiempo de pandemia. Ayuda a nuestros dirigentes, líderes. Ayuda a nuestros pastores y todos aquellos que tienen un liderazgo dentro de la iglesia, que siempre tengan la palabra de Dios total y completa, para que nosotros podamos aprender cada día más, que podamos saber diferenciar de lo bueno de lo malo, pero por sobre todo saber servir al cuerpo de Cristo. Demos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermana Guille, mucho gusto de tenerte por aquí. Estuvimos hablando un poco de Samuel y de Elí. Samuel, alguien que llegó a conocer la voz de Dios. Nosotros conocemos su palabra y vamos a seguir adelante. Nos vemos el día miércoles con algo también interesante. Espero de que nos acompañen, inviten, jálenle las orejas a los que no quieran venir. Ana se nos ha desaparecido, ya la voy a mandar a mi perro que me la traiga al camino. Carlita de cuando en cuando también se nos pierde, pero gracias a todos, gracias por estar ahí. Nos vemos el miércoles, como les digo. Mañana hay servicio, me imagino que en sus iglesias y congregaciones, que la pasen muy bien. Voy a tratar de llegar, trabajo todo el día, así es que voy a darme una escapada al mediodía para llegar de repente a algún sitio. Pero por sobre todas las cosas, gracias por acompañarnos, gracias por sus likes, por sus corazones. Oren por un servidor. Oren por un servidor. Con eso es un pasito en las manos del Señor. Muchas gracias a todos. Nos vemos el miércoles. Bendiciones. Caballero, gracias. Todavía lo de maestro, aunque me estoy por comprar un título ahí en $49.95, me hacen una oferta en internet. Voy a comprarme uno para tenerlo aquí en la espalda. Gracias Julia, gracias Martín, Jennifer. Gracias. Yo también espero que el Señor me siga dando sabiduría y vida, que eso es más que suficiente. Bendiciones hermanos, nos vemos el miércoles. Muchas gracias a todos, bendiciones por casa, bendiciones a sus congregaciones y un abrazo muy fuerte. Gracias a todos, gracias.